Buen día, bienvenidos a ISEO, Instituto Superior de Estudios de Occidente. Sean todos bienvenidos y el día de hoy vamos a hablar de nuestro primer módulo, nuestra primera unidad llamada lo que son los fundamentos de la salud mental. Sí, vamos a ver cuáles son los temas que entran dentro de nuestra unidad número 1 y vamos a ahondar un poquito sobre qué revisaremos. Sean todos bienvenidos y vamos a comenzar. Y bueno, en nuestra unidad número 1, llamada Fundamentos de la Salud Mental, pues nuestro principal objetivo va a ser que ustedes conozcan los fundamentos precisamente de la salud mental, sus principales elementos y definiciones, así como la relación que existe entre la enfermedad física y la enfermedad mental, lo cual es algo muy importante y hay mucha correlación entre un concepto y el otro. Sí, este tema pues es un tema muy amplio y rico precisamente en información, ya que en los últimos años pues se ha dado un gran enfoque y ha tenido un gran impacto el estudio de la salud mental, ¿sí? Entonces, bueno, en nuestro tema 1.1 llamado modelo conceptual de la salud mental, pues vamos a ver precisamente que esta es una definición pues muy compleja, ¿sí? Donde la Organización Mundial de la Salud pues nos habla de que es un estado de bienestar psicológico. Sin embargo, esto es pues una definición muy subjetiva, ¿no? Ya que la esfera psíquica como tal del ser humano pues se divide en varios aspectos afectivos, cognitivos, ejecutivos y metafísicos, ¿no? Entonces sí es importante como realizar este análisis como tal y ver también desde la parte, por ejemplo, estadística, ¿sí? Lo que significa pues lo normal, ¿sí? Porque es muy diferente desde la parte psicológica la normalidad como tal, porque aquí desde el enfoque estadístico pues la normal es lo más natural, es la norma, es la media, es lo que más se presenta. Sin embargo, en la parte psicológica el hecho de que haya una gran población con ansiedad, ¿sí? No quiere decir que sea la normalidad este estado de ansiedad, ¿sí? Entonces sí es muy importante como revisar desde todos estos aspectos. Y desde la parte pues psicodinámica nos dice que es la armonía y la integración de los diferentes aspectos de la actividad psíquica, ¿sí? Entonces sí es importante como ver todas estas definiciones desde los diferentes organizaciones, diferentes enfoques, diferentes corrientes, cómo consideran ellos lo que es la salud mental. Y bueno, en nuestro tema precisamente de la normalidad y la normalidad, pues vamos a ver que precisamente lo normal pues hace referencia pues a la parte de las personas con dos dificultades, lo que es la parte subjetiva y la parte cultural que debemos de tener mucho en cuenta, ¿sí? Y bueno, como bien sabemos, la Organización Mundial de la Salud nos hace este hincapié muy importante que dice es que la salud mental no es precisamente la carencia o la ausencia de enfermedad, sino que hay que tener algunos puntos que ellos recomiendan o sugieren para que sea considerado que se tiene una buena salud mental, no nada más la carencia de enfermedad, ¿sí? Y precisamente la salud mental no es un estado como tal, ¿sí? Precisamente es una dinámica que se va haciendo, se va formando, no es algo que se posee, sino precisamente la armonía que se va logrando sobre las disonancias que se van presentando a lo largo de nuestra vida. Es decir, no es la carencia de conflictos, sino más bien la manera en cómo los vamos resolviendo. Eso es bien importante respecto a esto de la salud mental, ¿sí? Y precisamente descubrimos que dentro de esto de la normalidad y la normalidad, pues también la realizamos a partir de nuestras referencias personales, ¿sí? Nuestros sistemas de creencias y nuestros esquemas y construcciones mentales, pues que vamos realizando como tal a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Entonces es importante, ¿por qué? Porque bueno, ahí vamos nosotros incluyendo, como les decía, la parte subjetiva y la parte cultural en la que nos encontramos. Entonces, bueno, vamos a hacer un análisis de todo este tema, ¿sí? Que está tan interesante y a la vez tan complejo. Y bueno, en nuestro tema 1.2 vamos a ver qué se llama elementos de la salud mental. Y vamos a ver cómo desde diferentes ámbitos o desde diferentes aspectos, cuáles son las características que entran como la normalidad. Y muchos autores llegan a la similitud o a la sí, a la similitud de conceptos que dice que una parte de la normalidad es, o de salud mental es una persona que tiene flexibilidad, que tiene eficiencia,
sintonía, armonía, comunicación, creatividad, trascendencia, ¿sí? Entonces, precisamente pues la salud mental va a tener estos tres condicionantes como tal, lo que es la neurobiología, la personalidad y los factores ambientales por los que está influida la persona, ¿sí? Entonces, sí es importante tener en cuenta pues estos elementos en los que conviven muchos autores en similitud y cómo también hay que tomar en cuenta pues la parte neurológica, la parte de mi estructura de personalidad que se va formando en la etapa primaria y también cómo soy influido por los factores ambientales y externos en donde me desenvuelvo, ¿sí? Y bueno, en nuestro tema 1.3 llamado la salud mental como necesidad física, básica, perdón, vamos a ver que precisamente la importancia de las redes de apoyo como la familia o los amigos son un buen factor protector. Sí, entre mayores y mejores redes de apoyo yo tenga, es más difícil que yo pueda recaer o que se avance mi trastorno o mi psicopatología y van a generar como un buen estado de contención y de soporte. Sí, entonces, bueno, el trabajo también, la parte laboral puede ser un buen factor protector para la persona, sin embargo, también puede ser un factor de riesgo dependiendo de, ahora sí, el entorno sociocultural. Si es un trabajo donde está bajo mucha presión, donde tiene compañeros o jefes que presionan, que insultan, que degradan, pues obviamente va a ser un factor de riesgo. Sin embargo, si tiene un buen equipo de trabajo, un equipo donde le dé soporte, donde se dé apoyo mutuo, pues va a ser un buen elemento, ¿no? Un factor protector. ¿Sí? Entonces, precisamente algunos factores protectores pues podría considerarse como el descanso, la promoción de la salud, la solidaridad genérica, la parte de tener hobbies, buenas redes de apoyo. Sin embargo, los factores de riesgo pues es, por ejemplo, el exceso de individualismo o las actitudes egocéntricas o por ejemplo, esa necesidad de inmediatez de las cosas, de control, de poder, que puede convertirse rápidamente de un factor de riesgo a un factor detonante para una psicopatología, ¿sí? Y bueno, precisamente en nuestro tema de lo que es la salud mental, sí, como la necesidad básica, pues también vamos a ver que es considerado un gran paradigma esto de la salud mental, sí, ya que precisamente existen en la actualidad aún muchos paradigmas y muchos tabús respecto a este concepto, ¿no? Desde ir al psicólogo, ir al psiquiatra, está como muy estigmatizado, entonces tendemos luego mucho a etiquetar, ¿sí? Ciertas conductas de comportamiento, entonces sí es importante pues trabajar con romper estas etiquetas, estos estereotipos como tal y precisamente resignificar a que la búsqueda del acompañamiento psicológico, del apoyo terapéutico, pues más que nada es la habilidad del reconocer y la capacidad que tenemos de cuidar de uno mismo como tal. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿para qué? Pues para que también logremos ser personas pues socialmente adaptadas. ¿Sí? Entonces es importante que tengamos mucho en cuenta estos tabús, estos mitos, estos paradigmas y tratar pues de resignificarle al paciente todos estos conceptos con los que a veces pueden llegar al espacio terapéutico como tal. ¿Sí? De hacerle ver la importancia del autocuidado, ¿sí? Y más bien como esta parte de los factores protectores hacia uno mismo, ¿sí? Y bueno, en nuestro tema 1.4, relación entre enfermedad mental y enfermedad física, pues vamos a ver, como decíamos hace un momento, ¿no? Que la persona es un ser biopsicosocial y debe ser tratado como tal. Si yo tengo un problema biológico, es probable que a mí me impacte en la parte psicológica y en la parte social. De igual manera, si tengo un problema psicológico, probablemente lo somatice con algo biológico y me impacte en mi círculo o en mi parte ambiental o social. ¿Sí? Entonces, es importante que nos demos cuenta y sepamos que cuando existen enfermedades crónicas,
es muy probable que se dé una cierta depresión. ¿Por qué? Porque uno empieza a cambiar su estilo de vida, sus hábitos y normalmente pues son en mejorar cuidados o en dejar ciertos alimentos, ciertas actividades que se realizaban previamente y eso puede generar como a poder caer en una posible depresión. Sin embargo, pues debemos de tener bien conciencia que precisamente eso puede generar una comorbilidad. Entonces, por eso es importante trabajarlo de manera integral, ¿sí? Cada quien desde su postura, desde su especialidad, pero trabajarlo en equipo. Entonces, sí es importante que cuando uno tiene una enfermedad mental o una enfermedad física, pues es que a veces no se tienen pues los mecanismos de afrontamiento suficientes o necesarios donde nos funcionan este intento de solucionar conflictos y es cuando brinca una enfermedad mental o una enfermedad física. Por ejemplo, en la parte física sería pues la baja de defensas, ¿sí? Que es cuando adquirimos una gripa, una tos, una enfermedad estomacal y en la parte pues psicológica igual, ¿no? Que nuestros mecanismos de defensa pues no nos han funcionado lo suficiente para afrontar esta situación o problemática que tenemos y es cuando puede brincar una enfermedad mental, ¿sí? Ahora, el estrés es un factor bien importante dentro de las enfermedades tanto físicas como psicológicas y la manera como los manejemos. Sí, entonces esta es una parte muy importante y precisamente la psiconeuroinmunología es una rama de la medicina que está centrada en el estudio de la conexión que existe entre las emociones y la actividad del sistema nervioso inmunológico. Es decir, cuando yo estoy triste, soy más propenso a que se me bajen las defensas y que pueda adquirir alguna enfermedad, ¿sí? Entonces, y bueno, hacen mucho hincapié en esta parte, pues, del cáncer como tal. Sí, aquí nos habla Silly, que fue un pionero acerca de los estudios del estrés, cómo impactan en la salud biológica y cómo la ansiedad también impacta en lo que es el sistema inmune, sí, donde nos precisamente genera que puedan incrementarse pues enfermedades, ¿sí? Y bueno, en nuestro tema 1.5 llamado calidad de vida y autodeterminación en salud mental, nos habla que precisamente existen algunas técnicas conductuales como tal que nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Sí, por ejemplo, mejorando nuestra alimentación, buscando nuestros espacios de relajación o por medio de respiraciones profundas, por medio de actividades que nos tranquilicen o actividades que nos gusten, mejorar nuestro estilo de vida como tal, dormir mejor, relaciones funcionales, ¿sí? O relaciones más sanas, generar como una buena red de apoyo, ¿sí? Rodearnos de personas positivas, porque precisamente pues como tal el concepto de calidad de vida, pues aunque no es fácil de definir, pero sí sabemos qué cosas nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida como tal. Sí, entonces, bueno, precisamente la Organización Mundial de la Salud nos habla acerca de el objetivo para lograr esta calidad de vida o para mejorar nuestra salud, pues son los cambios que debemos de hacer o mejorar en nuestra alimentación, educación, en el trabajo, la vivienda, en nuestra seguridad social, la parte del vestido, del ocio, de los derechos humanos. O sea, todo esto influye dentro de una buena calidad de vida como tal, ¿sí? Entonces, bueno, esto es importante tenerlo mucho en cuenta y también la parte de la autodeterminación. ¿Sí? Este concepto precisamente se utilizó inicialmente en la evaluación de programas como principio de garantía de bienestar y calidad de vida. ¿Sí? Entonces, en los últimos años, pues se ha implementado como una dimensión muy importante dentro de lo que son los programas de rehabilitación social. ¿Sí? Esto se refiere precisamente cómo se enfoca la autodeterminación más en el usuario y su familia más que en el profesional. Es decir, es como de alguna manera tomar en cuenta al paciente, informarlo de su tratamiento, de lo que necesita y así como hacerlo partícipe en la toma de decisiones. ¿Sí? Al poder tomarlo yo en cuenta, él se siente parte de y es más fácil que logre la adherencia terapéutica y por lo tanto que logre el cambio.
¿sí? Entonces es importante desde explicarle que la persona sepa qué es lo que tiene, qué cambios debe de hacer, qué medicamentos necesita, hasta hacerlo partícipe en el cambio, ¿no? O en la meta como tal, ¿sí? Y bueno, por el momento sería todo. Les agradezco mucho su disposición, su tiempo y quedo totalmente a sus órdenes. Espero que tengan un excelente día. Saludos.